cuando se descubre este yacimiento, pues saltan todas las alarmas históricas porque no existe ninguna evidencia documental sobre la presencia de un cementerio en esta zona, ni siquiera pues una iglesia en esta zona. En el siglo XVI casi todos los muertos pues eran sepultados en el interior o en los aledaños de las iglesias, a veces también pues en camposantos que están habilitados para ello, pero siempre vinculados a santuarios cristianos. No obstante, este cementerio no estaba asociado a ninguna iglesia conocida. Se consultó con los máximos especialistas sobre la historia del lugar y ellos pues determinaron que era imposible que estuviera ese cementerio allí porque no había ninguna iglesia en esa zona. Se encuentran una serie de sepulturas realizadas en fosas excavadas en la tierra, donde los cadáveres están colocados de lado. Esto difiere de la posición habitual en las sepulturas aborígenes y además muchos de estos cadáveres vienen acompañados de una serie de elementos, de adornos o de ajuar que no son aborígenes, sino que son ya de otras culturas, de la cultura castellana que viene tras la conquista, y también de elementos que son muy abundantes, por ejemplo, en contextos de origen africano. Una moneda del siglo XVI, aparece también una medalla franciscana con la Inmaculada Concepción, y también aparecen pues unas cuentas de collar o de pulsera realizadas en vidrio que son semejantes a las que encontramos en cementerios africanos del África Occidental. El ritual funerario difería bastante con lo que es normal para un ritual funerario cristiano. De hecho, esa posición de lado recordaba el ritual islámico. En el Islam, pues los cuerpos son colocados de lado con la cabeza mirando a la Meca. En este caso es verdad que no se cumple esa norma, pero ya pues apuntaba a esa posibilidad, a que fueran pues poblaciones musulmanas. Sabíamos que era el siglo XVI porque la moneda estaba fechada en esa época, a mediados del siglo XVI. En esa época, ¿qué población hay en Canarias que pueda tener pues, la religión islámica? Pues la población esclava. Murieron sobre los 25 o 30 años de edad. Sabíamos que en esta época se dirige fundamentalmente a trabajar en los ingenios de azúcar, donde una serie de trabajos pues, implicaban un gran ejercicio físico. Y esto se tuvo que reflejar, sin lugar a dudas, en los esqueletos de la población esclava. Se analizaron una serie de marcadores de actividad física que están presentes en el esqueleto, como por ejemplo las hernias discales, la artrosis, y se comprobó que a pesar de ser una población bastante joven, tenían unos porcentajes de afección de estas enfermedades muy elevados, es decir, una gente que estaba involucrada en trabajos que implicaban una gran actividad física, y esto pues también concordaba perfectamente pues, con lo esperado para población esclava. También hemos encontrado una serie de enfermedades, como por ejemplo una posible sífilis, que también nos habla de unas condiciones de salubridad precarias. Es verdad que la sífilis luego se vuelve una enfermedad epidémica muy importante, no solo en Canarias, sino en Europa también, en esta época, pero a día de hoy, por ejemplo, no tenemos evidencias de sífilis en esta época en otra población, la población sepultada en cementerios cristianos. Sin embargo, aquí en Finclavijo lo estamos viendo. Entonces probablemente no tenían las mismas condiciones de vida que la población canaria del momento. Los resultados de los estudios de ADN pues, determinaban que prácticamente la mitad de los 14 individuos encontrados allí tenían un origen subsahariano, población negra. Otros individuos del cementerio tenían un origen norteafricano.
es decir, que era población morisca. Y además, una de las mujeres que estaban sepultadas en este cementerio tenían un haplotipo, información genética del ADN mitocondrial, que era aborigen, prehispánico, el haplotipo U6B1, que solo está presente a día de hoy en la población prehispánica de Gran Canaria. Esto quiere decir que esta mujer pues era descendiente de aborígenes. Lo que no sabemos es que si era descendiente de padres aborígenes o de abuelos aborígenes, o si se trataba de una mujer que ya estaba mestizada, es decir, tanto con aborigen como con africano. El haplotipo U6B está presente en el norte de África, en la población bereber. Sin embargo, la siguiente mutación, el U6B1, que se ha encontrado en población canaria actual, en población americana actual, está presente, ¿sabes?, como más antiguo en población aborigen canaria, solo en población aborigen canaria. Tiene que tener un antepasado en el norte de África. Pensamos que esta mujer puede ser una mujer mestiza con africano porque ya una vez finalizada la conquista de las islas que quedaban por conquistar, de Gran Canaria, de Tenerife y La Palma, se prohíbe esclavizar a los aborígenes canarios porque ya son considerados ciudadanos de la corona castellana y además pues ellos se cristianizan, empiezan a ser liberados o ellos mismos desde antes ya están comprando su libertad, etc. O también hay otros aborígenes que pagan el rescate o el precio del esclavo aborigen y los liberan. Tampoco fue una mano de obra significativa porque la población en el momento en que termina la conquista tampoco era muy elevada. Los dueños de las plantaciones necesitaban mucha mano de obra y por eso se trae gente de África. Ahí tenemos que ver si esta mujer, si es descendiente de esclavos aborígenes que no consiguieron emanciparse, o si estamos hablando de una mujer que era hija de una esclava aborigen con un esclavo africano. No lo sabemos, pero lo vamos a poder saber porque se van a hacer estudios de ADN con nuevas metodologías, con la secuenciación genómica, y vamos a poder saber el grado de mestizaje de esta mujer y saber si efectivamente estaba emparentada con población africana. Si no lo está, y estamos hablando de una mujer totalmente aborigen, pues mira, sería una excepción muy interesante. La diáspora africana consiste en el desplazamiento forzoso de millones de personas desde el continente africano hasta América, fundamentalmente al continente americano. Se calcula que la cifra de personas desplazadas forzosamente superó los 12 millones, de las masacres más importantes que ha padecido el ser humano a lo largo de su historia. Sin este fenómeno no se puede entender hoy en día el mundo, ni la globalización. Forma parte de la raíz de la globalización. En el caso de Canarias, aquí llegaron desde finales del siglo XV población desde África. Aquí tenemos pues uno de los ejemplos más tempranos de este proceso de la diáspora africana, en un contexto muy particular porque además vemos que estas personas pudieron o les dejaron o no tuvieron otra posibilidad que la de expresar su propia identidad cultural. Y esto es muy significativo porque ya luego son muy pocos los ejemplos donde a los esclavos africanos se les deja expresarse culturalmente en el mundo de la muerte. Parece que sí, que en Finca Clavijo se está dando un proceso de sincretismo donde intervienen varias tradiciones culturales y que además solo puede entenderse en el contexto del siglo XVI de Gran Canaria, que es un lugar de frontera donde comienzan a llegar gente de diferentes territorios, de Europa, de África, pero donde además también hay una población previa, que es la población aborigen, y que crean una sociedad nueva, la sociedad colonial canaria,
que es diferente a lo que tenemos en Europa, es diferente a lo que tenemos en África y también es diferente al pasado prehispánico. Es una sociedad mucho más abierta, donde ciertas normas religiosas o culturales son mucho más laxas de las que tenemos en el continente y mucho más laxas de las que van a ver en Gran Canaria con posterioridad. Y eso solo se entiende en un momento en el que están llegando gente y se están creando nuevas identidades. Y es un momento nuevo, un momento del que no existe referencias previas. Y es un momento que igual eclosiona de manera más importante en América, pero que tiene en Canarias pues su primer ejemplo. De las principales aportaciones del cementerio de Finca Clavijo es que hemos conseguido recuperar parte de la memoria histórica de las poblaciones esclavas que llegaron a Canarias en el siglo XVI. Tenemos mucha información documental sobre la presencia de estos esclavos, pero tenemos muy poca información sobre cómo era ese mundo más íntimo, ese mundo de las creencias. Y en el caso de Finca Clavismo estamos recuperando una memoria histórica de gente que fue marginalizada, que no tuvo los mismos derechos que parte de la población canaria en esa época y que además forma parte de nuestro acervo cultural. Nosotros también somos descendientes de estos esclavos africanos, a pesar que hoy en día pues esas diferencias fenotípicas se hayan diluido, pero sí son parte también de nuestra historia, estas poblaciones esclavas africanas, y fueron una parte muy importante de nuestra historia.